Prólogo. Edward corrió. El pasillo oscuro, el horror y el miedo le seguían a cada paso, a la vuelta de cada esquina, envolviéndole con su manta, arrastrándole al abismo de la desesperación, arrastrándole inexorablemente a la oscuridad sin fin. Pero no se detendría, aunque tuviera que morir, aunque le arrancaran los brazos y las piernas. No allí, no en las fauces del monstruo. Morir, pero no ser devorado por el pecado, no, sí, es un pecador, pero no tendrá una muerte tan miserable en este oscuro corredor. Es débil, no importa cuántas veces se haya asegurado lo contrario, se haya prometido a sí mismo no llorar nunca, no rendirse pase lo que pase, se haya prometido proteger a las personas que le son queridas, pero ha fracasado. Ni siquiera había cumplido su promesa. La desesperación era más fuerte ahora, le empujaba, le sugería que se rindiera. El cansancio llegó en oleadas, al igual que el dolor. Lucharía hasta el final. El Rick cayó, pero se levantó una y otra vez. Ed fue golpeado contra la pared con un largo tentáculo, pero tras limpiarse la sangre de los ojos, se lanzó de nuevo a la carrera. A través del dolor, a través de las lágrimas que oscurecían su ya borrosa visión. El alquimista quería vivir, por primera vez tenía tanto miedo a la muerte. No era así como se imaginaba el final de su vida. Ahora estaba salvando su miserable vida, una vida miserable en la que no había conseguido proteger a nadie. No había cumplido su promesa y había dejado morir a su hermano menor. Ed no había salvado a nadie, Alphonse le había protegido con su cuerpo de hierro, perdiendo el torso de su armadura. Alia no podía escapar. Sálvate al menos, Ed, corre, yo los detendré. Alphonse se cruzó de brazos y empezó a contener a los homúnculos con barreras artificiales. No puede ser. Ed, por favor. Una garra afilada atravesó el pecho de la armadura, golpeando el sello ensangrentado. Los ojos de Edward se abrieron de par en par y trató de lanzarse sobre su hermano, pero Alphonse solo alcanzó a decir dos palabras: vive, hermanito, antes de que su cuerpo se rompiera. Un grito ensordecedor resonó en toda la mazmorra. Vive, hermanito, fue el último deseo de Al, y debe sobrevivir por él, aunque duela, aunque esté solo, hay que correr. No debía caer en las garras de esos monstruos que se creían no peores que los humanos, y que a su vez intentaban vengarse de quienes los habían creado. Consiguieron lo que querían de él, Ed fue capaz de resolver el misterio de la piedra filosofal, ahora no lo necesitan, y su vida no vale nada para ellos. Tampoco lo es la vida de su hermano. Está obligado a detenerlos de una vez por todas, pero ahora mismo Ed no puede hacer nada. No hay ningún lugar al que puedas correr corto de acero. Morir de la misma manera que tu querido hermano, te culpas de su muerte, se rió Envidia. La voz resonó en las paredes. Nadie va a venir a rescatar a Edward en este momento. ¿De qué tienes miedo? Vamos, date la vuelta, véngalo. O deberíamos matar a alguien más. Bastardos, bastardos. Tenía muchas ganas de parar y destrozar ese homúnculo. Las palabras le dolían en algún lugar del pecho, pero si se daba la vuelta, ya estaría muerto. Los tentáculos ya estaban rodeando su cuerpo, arañando el rastro de sus pies entumecidos, a punto de atraparlo, y luego el final. Los escombros caían, y el corredor no terminaba. Había sido todo para nada. Realmente moriría así. Debe realmente rendirse, dejarse engullir, dejar de luchar. Estaba muy cansado de luchar siempre, de pelear. Pero, Nina, su madre, Alphonse. No querrían eso, y tampoco lo querría nadie que estuviera vivo. Edward lo entendió, lo comprendió, y por eso forzó sus miembros a moverse. Los homúnculos no parecían apreciar el afán de su víctima. Actuarían en serio, y el alquimista lo sabía, no tenía ninguna posibilidad. Su cuerpo se entumecía a cada paso, la oscuridad se apoderaba de sus ojos, los miembros gritaban para dejar de torturarse. De ninguna manera, no se rendirá de nuevo. Aunque su cuerpo se convirtiera en cenizas, no se rendiría. Sus piernas se agarraron a sus tentáculos desgarrando su piel y alcanzando su carne. Este es el final. La sangre manaba de sus pantalones rotos. Pero el dolor disminuía, los miembros se alejaban, la nuca caía y los párpados se llenaban de plomo. Fue todo para nada. De repente, se encendió una luz. Tan inesperadamente brillante y cálido en algún lugar al final del pasillo. No puede ser. Los ojos dorados se abrieron bruscamente. Manos cruzadas tocando instintivamente el suelo. La luz de la alquimia, los pilares de la tierra encadenaron los miembros de Envy. La esperanza aún no se ha perdido. Una salida.
No todo es en vano. Debemos movernos. El cuerpo no escuchaba, pero la mente era más fuerte, solo un poco más, solo un poco más. Los peligrosos miembros del homúnculo volvieron a acercarse. Se apuñaló, y de nuevo la sangre voló hacia los lados. Tan cálido contra el cuerpo frío. Los movimientos se ralentizaron. Las palabras de personas queridas pero perdidas resonaban en su cabeza: te quiero mucho, hermano, eres fuerte, hermano Ed, eres genial. Las voces le dieron fuerza y las palmas fantasmales le empujaron hacia adelante. Se adentró en la tan esperada luz, luego una agradable oscuridad cubrió su cabeza, llevándose su conciencia. Ed ni siquiera sintió el impacto contra el suelo. Ha ganado, ha ganado. Moriría, pero un ganador. Había una ligera sonrisa en sus labios. Voces apagadas cerca. Es inútil, no se le puede ayudar. Lo siento, hermano, no he podido conceder tu último deseo, dijo un último pensamiento antes de que la conciencia se sumiera finalmente en la oscuridad. Así que este fue el final. Así es la muerte. Parte 1. Bienvenido a Rukongai. Está vivo. Está realmente vivo. La constatación fue más impactante que el hecho de haber sido rescatado. ¿A dónde ha ido? ¿A la ciudad o al campo? ¿Qué ha pasado? Oh, cuánto me dolió. Al borde de la conciencia, incluso se deslizó una sensación de arrepentimiento por haber sobrevivido, porque no habría tenido que soportar este dolor que destellaba intermitentemente por todo su cuerpo. Parecía que los dioses lo odiaban de verdad. El segundo pensamiento fue que Winry definitivamente lo mataría ahora. Su amigo el mecánico odiaba que se metiera en su trabajo, cosa que el Rick hacía a menudo, no a propósito, por supuesto, pero se metía en muchos problemas. Ed no sabía cuál era el estado de su auto, armadura, y francamente, daba miedo incluso adivinarlo. En el mejor de los casos se golpearía en la cabeza, y en el peor. Mierda, no era eso en lo que estaba pensando. Pero se sentía tan bien aquí, no quería despertar, no quería moverse. Demasiado doloroso, demasiado malo. Qué bien se está en la nada, sin remordimientos, sin dolor, sin pensamientos, sin necesidad de luchar. El Rick se dio cuenta de repente de lo cansado que estaba de todos los problemas y pruebas que la vida le proporcionaba. Primero la muerte de su madre, la soledad y el sentimiento de abandono, luego la transformación humana acompañada de la culpa por el cuerpo arrebatado a su hermano, la formación en alquimia con un entrenamiento brutal, luego el ejército, Tucker convirtiendo a su hija en un monstruo para la investigación, y luego los homúnculos, la piedra filosofal creada a partir de almas humanas. Y luego la muerte de Alphonse. Al intentó protegerlo. Pero ahora el adolescente sintió su cuerpo, lo que significa que sobrevivió, aunque las heridas fueron mortales. Ed debe despertar, no puede dormir para siempre. Quien sino él debería detener a los homúnculos. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. El chico ni siquiera estaba en la cama, estaba en el suelo, lo que hizo que sus miembros se agarrotaran un poco. Rígido e incómodo. La manta parecía unos trapos viejos, las paredes parecían destartaladas y viejas, sin papel pintado ni decoración interior. El alquimista se sintió incómodo por alguna razón y se incorporó suavemente a través del dolor y los destellos frente a sus ojos. Cuando su visión estuvo más o menos enfocada, Edward comenzó a mirar a su alrededor, notando algunos detalles más. Había una mesa cerca, y una jarra de agua sobre ella. El alquimista se dio cuenta de repente de una cosa desafortunada: tenía mucha sed. Sus manos agarraron las asas de la jarra y engulló con avidez el agua fresca. La ansiada humedad recorrió su cuerpo y su mente como si fuera reviviendo, refrescando y vigorizando. Sonrió mientras dejaba la jarra en el suelo, su dolor pareció remitir y sus pensamientos se aclararon un poco. Entonces, de alguna manera, su cabeza bajó instintivamente, y Edward abrió la boca conmocionado. Imposible. ¿Cómo ha ocurrido esto? Su cuerpo empezó a temblar, y el chico se quitó lentamente los guantes, mirándose las manos. Manos vivas. Con calma. Sin pánico. Respiraciones profundas. Así que, veamos en qué condiciones están sus piernas. Edward miró hacia abajo y se estremeció, arrastrándose de nuevo contra la pared. Su mirada se dirigió directamente a la pierna y al brazo, no de hierro y acero, sino de carne y hueso. Su respiración se entrecortaba a un ritmo frenético, sus ojos ardían, estaba a punto de llorar y ponerse histérico. Tantos años de búsqueda, tanto sacrificio, dolor y sangre, y aquí estaban, miembros vivos.
Su pecado y el de su hermano, que lo había despojado de las partes de su cuerpo y a su hermano de todo su cuerpo, como si ya no importara. La imagen del día en que habían intentado devolver la vida a su madre se alzó ante sus ojos como si estuviera viva. Él, el idiota, había estado seguro de que él y su hermano podrían devolverle la vida. Habían intentado engañar a la muerte. ¡Qué estupidez! Alphonse estuvo a punto de morir al final, y Ed apenas tuvo tiempo de encadenar el alma de su hermano pequeño a su armadura, pagando el precio con su mano. Edward apretó las manos y apoyó la cabeza en las rodillas, apretando los dientes hasta hacerlos rechinar. Pero ahora estaba muerto, Ed no podía traerlo de vuelta por mucho que quisiera. Entonces, ¿por qué le devolvieron sus miembros? ¿Por qué no su hermano? Muy bien, es suficiente. El adolescente se pasó la mano por la mejilla con toda la fuerza que pudo, intentando quitarse de encima el pánico, la tristeza y el dolor que le atenazaba todo su ser. Eso no es lo importante en este momento. Hay que pensar en dónde ha acabado y, sobre todo, cómo. Lo último que Ed recordaba era el día en que los homúnculos los atraparon. Habían quedado atrapados en su propio piso, donde se alojaban él y su hermano. Había sido una emboscada, habían calculado la hora exacta en la que se quedarían solos y nadie vendría a ayudarles. La situación empeoró porque tenían un rehén, por lo que los hermanos tuvieron que rendirse. Fueron muchos días de burla y trabajo duro, durante los cuales Ed consiguió desvelar el secreto de la piedra filosofal y su creación. Esto era lo que más deseaban los homúnculos, ganar poder e inmortalidad, poniendo en riesgo la vida de muchos inocentes. Afortunadamente, algunos de los rehenes lograron escapar mientras los homúnculos perseguían a los hermanos Elric. No les interesaba que el secreto llegara a nadie más, así que decidieron enterrarlo con Alied. Su memoria se estaba restaurando lentamente, devolviendo la claridad a su mente. Con ello, la amargura y el dolor regresaron. Los pensamientos comenzaron a girar en torno a ese día, y luego al pasado. Edward se detuvo a tiempo, intentando recuperar el autocontrol y convencerse de que no era el momento de hacerlo. Primero tenía que averiguar dónde estaba y luego trazar un plan de acción. Con ese pensamiento en mente, el chico comenzó a ponerse en pie lentamente, apretando los dientes. No debes levantarte, sonó una voz de mujer y Nathan se quedó quieto, levantando lentamente la mirada. Ante él se encontraba una mujer alta de unos 30 años con el pelo oscuro recogido en una tosca coleta, los labios apretados, secos y agrietados, las manos magulladas y arañadas, y en ellas una cesta cubierta con un trapo. Los ojos azules le miraban directamente al alma. No me has oído. Corre y acuéstate. Ed supo al instante que no quería objetar, y sus piernas se limitaron a recogerse en señal de acuerdo, dejando caer su cuerpo hacia abajo. El desconocido emitió un grito silencioso y descontento. ¿De dónde has salido? Edward se quedó mirando mientras la extraña señora dejaba la cesta y se alejaba, para volver con un cubo de agua y un paño limpio encima. En comparación con sus sucias ropas de kimono, el paño aún estaba limpio. Su mirada era severa, sus cejas bajaban hasta el puente de la nariz, dándole un aspecto amenazante, pero en algún lugar del interior había una calidez tan familiar que hizo que el corazón de Ed se estremeciera. Ella también se sentó a su lado, mirando atentamente sus ojos dorados como si tratara de encontrar algo en ellos, de encontrar algo perdido. Ella parecía ser la que le había salvado. Aunque había otro detalle extraño, su ropa era muy diferente y sorprendentemente limpia, de un intenso color rojo, su favorito, por cierto. El kimono debía de ser lo único que el desconocido tenía en casa. ¿Eres nuevo aquí? No. ¿Sabes dónde has acabado? Preguntó tras unos instantes de silencio. Elric miró a la joven, su mirada expresaba una mezcla de emociones que incluían el miedo y la sospecha. El chico se mordió el labio, intentando elegir sus palabras y hacer que su tono fuera lo más calmado posible, aunque no era fácil después de lo que había pasado. Ni idea. Podría averiguarlo. Hizo al adolescente una pregunta de respuesta, y por alguna razón el subconsciente se volvió temeroso. Su instinto le decía que estaba en problemas. Y uno muy serio. El desconocido sonrió ligeramente. ¿Sabes qué es Rukongai? Ella hizo una pregunta extraña y él sintió frío por dentro porque nunca había oído hablar de Rukongai en Amestris ni en ningún otro lugar, aunque conocía la historia y el mapa. 3 años de viaje le habían enseñado más que eso, una buena memoria era una ayuda en estos asuntos. No.
¿Dónde está eso? Edward hizo una pregunta un poco confusa, a lo que la mujer rió suavemente, y gotas de sudor frío rodaron por su frente. ¿Por qué se reía? Levantó la cabeza, mirando al chico de forma amable y simpática. Estás muerto, pequeño, y me temo que no estás en muy buen lugar, respondió en voz baja. Los ojos de Ed se abrieron de par en par. ¡Qué muertos! ¡Qué tontería! No puede ser. Está vivo y puede sentir su cuerpo. ¿No me crees? Preguntó, todavía sonriendo. ¿Por qué sonríe? ¿De qué sirve eso? Es una broma de mal gusto. No eres el primero, ni serás el último. ¿Qué es este lugar? Explícate, preguntó Ed con cautela, tratando de calmar las emociones desbordadas de su alma y el temblor de su cuerpo. Quería creer que la señora estaba loca. Te lo dije, estás en la otra vida. Esto es Rukongai, aquí es donde van las almas de los muertos, y tú estás en una de las últimas zonas, explicó la mujer en un tono tranquilo e incluso ligeramente frío. ¿Y podría ser más específico? Preguntó Edward, intentando no mirar a los ojos que empezaban a asustarle. Fingió creer al extraño forastero. 64, Sabitsure. Hay un total de 80 distritos en Rukongai. Y te advierto de inmediato, niña, que no estás en el paraíso. Aquí, en los últimos distritos proliferan las bandas, los robos y los asesinatos. Tienes mala suerte, solo los primeros distritos están vigilados, y aquí cada uno va por libre. Nadie aquí te protegerá. Los Shinigami tienen miedo incluso de venir aquí, y los vacíos no tienen nada a lo que agarrarse, matan sin piedad a diestro y siniestro. La voz de la desconocida se volvió dura como el metal, su tono apenas vaciló, para ella, aparentemente, se convirtió en algo habitual. Su mirada se dirigió directamente a los ojos del adolescente como si atravesara su alma y su cuerpo. Tragó saliva, era muy incómodo con aquella mirada y la noticia del lugar en el que se encontraba, y ahora Ed estaba de alguna manera seguro de que la mujer no mentía, todo su ser y sus instintos se lo decían. Pero eso no significaba que no tuviera que estar convencido de lo que decía. El desconocido retrocedió ligeramente ante el tenso muchacho y apartó la mirada. El Rick respiró con fuerza. ¿Qué era lo que le asustaba tanto? Esa mirada. Podía decir que había pasado por mucho, aunque no parecía tener más de 30 años. Edward bajó la mirada y juntó las manos. Tenía que averiguar por sí mismo dónde estaba, y si esto era realmente el más allá, si podía encontrar a Al. No, no debía hacerse ilusiones. Solo tienes que aceptarlo. Aceptarlo. Sus manos volvieron a temblar. La vida después de la muerte no existe, solo se provoca. Todavía no te lo crees, sonrió sin gracia y suspiró con fuerza. ¿Cómo te llamas, maravilla de pelo dorado? Edward. Edward el Rick, contestó el adolescente en voz baja tras unos instantes tratando de recomponerse y calmarse, de reprimir la tristeza que le brotaba. Suprimirlo de nuevo y empujarlo a algún lugar dentro como siempre hizo. Y yo soy Amanta, Edward el Rick, así que, bueno, encantado de conocerte. La mujer se volvió hacia el joven y le ofreció la mano en señal de saludo, estrechando la palma de la mano de su compañero. Veo que hay muchas cosas que no entiendes. Puedo decírtelo si quieres. Sé tan amable, y me gustaría saber por qué me has salvado, asintió Ed, frunciendo el ceño y observando a Amanta con atención. Ella asintió. Y también, esto puede parecer una pregunta extraña. Pero se puede matar un alma. ¿Pensaste que si el cuerpo está muerto y es mortal en sí mismo, el alma es inmortal? Preguntó la mujer con evidente sarcasmo. No, es que la gente se ha mentalizado para no tener tanto miedo a la muerte. Muchas religiones creen que el alma es inmortal, pero eso no es cierto. Sí, el alma es más resistente al daño, pero también puede morir. Y ya mueres para siempre, desintegrándote en las partículas espirituales que componen este mundo, explicó Amanta, interrumpiendo al desconcertado adolescente. Edward frunció el ceño y no volvió a interrumpir. Resulta que los Shinigami eran guías de las almas que llevaban las almas de los muertos a la comunidad de las almas, lo que algunas religiones llaman también el paraíso, que se llama paraíso con el asesinato, el robo y la vagancia, o el infierno. Al menos según Amanta había una tercera opción, las almas irían directamente al renacimiento, si estaban vacías antes. Las almas ordinarias tenían que reunir fuerzas en Rukongai y vivir una cierta cantidad de años para renacer.
Los vacíos eran monstruos de diversas formas, variedades y tamaños, todos con algunas cosas en común, máscaras blancas y agujeros en el pecho. Estas criaturas tienen un hambre constante y tratan de satisfacerla comiendo otras almas. El agujero era un símbolo de un corazón perdido, y era por ello que estos monstruos experimentaban un hambre constante. Las almas se vacían con bastante frecuencia por diferentes razones, más a menudo por estar demasiado tiempo en el mundo de los vivos, menos a menudo por ser forzadas a ello. Los Shinigami también se encargan de limpiar los vacíos con armas especiales, pero en los últimos años, debido al alto índice de criminalidad, tienen miedo de asomar el cuello, por lo que estos monstruos devoran y matan tranquilamente las almas de los humanos. Igualmente sorprendente fue el hecho de que se supone que los Shinigami están vigilando a Rukongai, cosa que no hacen. El Rick negó con la cabeza. Todo parecía tan fantástico e irreal como un mundo de fantasía sacado de un libro. Mi cerebro simplemente no quería aceptar esta información proporcionada por un nuevo conocido como realidad. Y la mera sugerencia de que estaba en una vida posterior era una fuente de incredulidad. Nathan no creía en una vida después de la muerte como hacían otras religiones. Además, todavía estaba confundido por el hecho de que estaba cubierto de heridas y sus miembros enteros eran desconcertantes. Y en cuanto a por qué te he salvado, es muy sencillo, suspiró profundamente, como si tratara de reunir fuerzas mentales para seguir explicando. Edward no se inmuta. Es casi imposible sobrevivir solo en Rukongai. Y no podía defenderme, lo único que sabía hacer era esconderme, robar sin ser detectado y esconderme antes de que me pillaran, pero no duraría tanto. Y mucha de la gente de la zona y mis antiguos aliados están prisioneros o muertos. Y tú apareciste de la nada, y supe de inmediato que solo estabas muerto y que podía intentar cooperar contigo. Así que eso es todo. Dijo Edward pensativo, reflexionando sobre el revoltijo de pensamientos que tenía en la cabeza, tratando de recomponerlos. La mujer le había ayudado, y él debía ayudarla. El alquimista ya lo había decidido por sí mismo, tenía una deuda de gratitud con ella. Especialmente en un lugar desconocido, donde prosperan las bandas y los asesinatos, le vendrían bien algunos aliados extra. Aunque no sea el más allá, eso no quita el peligro, y él está herido y no sabe nada de la zona. Muy bien, te ayudaré, Amanta. Hacía unos días que Ed había entrado en la casa de Amanta. No se le había permitido salir de la cama debido a sus heridas, así que la realidad en la que el alquimista se había encontrado involuntariamente, el Rick solo podía verla a través de las pequeñas ventanas por ahora. Y digamos que toda la situación no tenía buena pinta. Y eso era decir poco. Las calles parecían sucias y desordenadas. La suciedad, el polvo, los escombros, los edificios segados, los trozos de tela y otros desechos, y a veces los rastros de sangre se veían por todas partes. La visión de la gente que pasaba era aterradora. Todos los pensamientos de escapar y explorar el lugar fueron desplazados por el miedo y el temor. Eran en su mayoría gente pobre, flaca y mugrienta, con ropas más bien de trapo, rostros resecos y grandes ojos hambrientos, sombras bajo los párpados y cabellos enmarañados. A veces se abalanzaban unos sobre otros intentando robar comida y agua. Lucharon hasta el último hombre, utilizando incluso los trucos más sucios. Cualquier persona de una esquina podía ser asaltada en la calle y robada de todo. Tienes suerte si sales ileso, porque no solo había ladrones por las calles, sino también asesinos. Como Ed estaba en el ejército, podía distinguir con una mirada a quién quería matar. También había algunos verdaderos maníacos que necesitaban matar como el aire, y por eso se complacían en ello. Eran fáciles de reconocer, pues ni siquiera ocultaban su naturaleza. Sus manos temblorosas con el cuchillo cubierto de sangre, sus ropas manchadas de rojo, se lamieron la sangre de sus labios con una sonrisa, buscando nuevas víctimas con los ojos rojos inflamados. Edward se escondía instintivamente cada vez que su mirada pasaba por el camarote de Amanta. A veces oía risas y gritos espeluznantes desde las calles lejanas, y eran diferentes, masculinos y femeninos, bajos y altos, llenos de desesperación y horror. Los gritos en sí mismos no eran prolongados, y eso no era tranquilizador. Gritaron y suplicaron ayuda, y nadie vino. Ed quería ayudar, quería dar algo de comida, pero cada vez que miraba por la ventana le invadía un terror y un pánico primarios. Amanta dijo que no tenían a nadie para vigilar.
A veces se despertaba y veía cadáveres frescos esparcidos por la calle en diversas posturas, y a veces veía los asesinatos con sus propios ojos. Elric trató de asegurarse cada vez que no era asunto suyo, que no podía hacer nada en su estado y que solo moriría ignominiosamente. El lugar parecía un verdadero infierno. Los miedos y las muertes del pasado resurgieron detrás de todo este terror. Empezó a tener pesadillas que no le dejaban dormir y la pérdida de su hermano no hizo más que agravar su situación. Adelgazó rápidamente y empezaron a aparecerle moratones bajo los ojos. Ni siquiera se alegró del hecho de tener los miembros intactos y de que su alquimia funcionara. La mujer no tardó en darse cuenta del estado del adolescente, una vez que le pilló desprevenido tras otra pesadilla. Se sentó a su lado, mirando por la ventana. Veo que estás despierto, dijo Amanta sin volverse hacia el chico, que se estremeció y se mordió el labio. Un escalofrío le atravesó el cuerpo. ¿Por qué no estás durmiendo? Es la mitad de la noche. Preguntó Ed, frunciendo el ceño. Amanta siseó, levantándose de su asiento, haciendo que Edward se tensara. SHH. No te voy a pegar, se rió, girándose para sentarse un poco más cerca de Elric, sus ojos negros reflejando la luz de la luna maravillosamente, su pelo oscuro desapareciendo en la noche, haciendo su imagen más enigmática. Pesadillas. Los ojos volvieron a clavarse en su alma, parecía que la mujer podía ver a través de él y eso la incomodaba. No necesitaba una respuesta, la había visto de todos modos. No es la primera vez que lo veo. ¿Por qué no me lo dices? No veo la necesidad. Vuelve a dormir, contestó Edward con un poco de brusquedad, apartándose de su nuevo conocido, con las manos temblando ligeramente al cerrarse en puños. Al chico no le había gustado ser sincero antes, ni siquiera su propio hermano se había enterado de todo enseguida, y habían tenido conflictos y malentendidos por ello, y ahora un extraño que apenas le conocía. Si sigues torturándote así, estarás muerto antes de conocer a alguien de aquí, dijo la mujer con desgana. Ed apartó la mirada y se mordió el labio, comprendiendo que ella tenía razón. No quiero que mi nuevo aliado, al que he salvado, muera en unos días por falta de sueño. Estoy bien, dijo el chico con inseguridad, a lo que Amanta resopló. No eres una persona abierta, chico, suspiró y sacudió la cabeza. Tenemos que aprender a confiar los unos en los otros si queremos sobrevivir aquí, ¿no crees? Tal vez, aceptó el joven a regañadientes, luchando consigo mismo. Y no me llames bebé. Así que tenemos que saber al menos algo el uno del otro y estar ahí para el otro cuando sea necesario, continuó la joven, observando las luchas y forcejeos de Ed consigo mismo. Supongo que, dijo Elric en voz aún más baja con la cabeza bajada al suelo. Había dos fuerzas opuestas en su interior, la primera era la voz de la razón, que le decía que Amanta tenía razón y que necesitaba contarle a alguien sus preocupaciones, sus miedos, para desahogar las emociones que le comían vivo. La segunda era la voz del miedo, que le decía que la mujer podría traicionarle, aprovecharse de su debilidad más adelante. Ed temía parecer débil, temía ser abandonado por ello, o algo peor. La vacilación era insoportable. Edward no sabía qué hacer. De repente, sintió el abrazo cauteloso de alguien, un toque cálido, y la caricia más tenue de su cabeza. Elric miró sorprendido a la mujer que lo sostenía en sus brazos. Edward, no puedes ser fuerte todo el tiempo. Incluso los adultos necesitan el apoyo de alguien cercano. El tono era amable y comprensivo, sin ningún atisbo de mentira. Ed se estremeció. Y tú solo eres un niño que lo ha perdido todo de la noche a la mañana. No eres un robot, eres un ser humano. Yo. El escalofrío se hizo mucho más fuerte, pero el chico aguantó, trató de contener sus emociones, de mantenerlas a raya. Su respiración se interrumpió, pero Amanta no lo dejó pasar. Lo siento. No puedo confiar en ti todavía. Lo entiendo. Asintió, y siguió acariciando la cabeza del adolescente y abrazándolo hasta que se calmó al menos un poco. ¿Puedo ofrecerte un poco de agua?, preguntó la mujer al niño en voz baja con la cabeza apoyada en su hombro. Sí, por favor, asintió Edward, sintiendo que sus cálidas manos lo liberaban. Cuando Amanta se fue, Elric se limpió la humedad de los ojos. Se sintió bien en cierto modo por ese apoyo y porque alguien se preocupara por sus sentimientos, pero no estaba preparado para abrirse a ella. No ahora. El adolescente se miró las manos y las cerró en puños.
Si quería sobrevivir, necesitaba encontrar un sentido a la vida, algo por lo que vivir. Mantener su cabeza ocupada, de lo contrario el dolor lo abrumaría. Ahora está herido e indefenso, por lo que nadie debería verlo aún más débil. Pasaron algunos días más. El alquimista por fin pudo mantenerse en pie, las emociones tuvieron que ser desahogadas mientras Samantha estaba fuera, parte de ellas gastadas en la alquimia, que Edward practicaba intensamente, no era una mala forma de pasar el tiempo. También en el sótano de la casa, encontró libros mohosos y andrajosos, algunos de los cuales se habían vuelto ilegibles, de tan dañados y arrugados. Uno de los libros era más bien una historia de fantasía de algún tipo. El adolescente hizo una mueca. No había ninguna información útil en él. El segundo libro estaba lleno de curiosidad. Era más bien un libro de texto. Edward empezó a dudar de que le estuvieran engañando y de que no estuviera en el inframundo. El libro incluía la estructura de la sociedad de almas, que consistía en áreas de vida y áreas de aristocracia y shinigami. Luego el joven se enteró de la estructura de Seireitei en sí. Resultó ser una organización militar encabezada por un cierto Consejo de 46 y el comandante en jefe, la división de los demás shinigami, como en el ejército, era según el rango, capitán, teniente, oficial y soldados rasos. Se diferenciaban en el nivel y la posesión de Ritsu. Ed nunca entendió lo que era el Ritsu, el grado de Zanpakuto que el Shinigami utilizaba para despejar el vacío, y los oscuros Shikai y Bankai, grado de liberación. Tal vez Samantha lo haya inventado todo gracias a esta literatura. Es fácil volverse loco en este tipo de entorno vital. Sin embargo, suponiendo que todo sea cierto, parece bastante lógico. Me pregunto cómo acabó el libro aquí. Edward estaba tan absorto en el texto que no se dio cuenta cuando entró su nuevo conocido. Samantha, la adolescente de la otra habitación, llamó para comer, y su voz era ligeramente ronca, lo que hizo que el Rick se tensara. Algo no estaba bien. El chico se separó de su lectura y de sus pensamientos y corrió a la sala común, con la intención de interrogar a la mujer. Pero la pregunta nunca llegó, las palabras se congelaron en su lengua cuando el alquimista vio a su compañero de habitación. Samantha se encontraba ligeramente de lado con respecto a Edward, pero aún así, su terrible estado era evidente, abrasiones y magulladuras por todo el cuerpo, sus ropas estaban arrugadas y llenas de polvo, sus brazos estaban magullados y su labio estaba destrozado. La joven se arregló el pelo negro y miró al alquimista, una sonrisa apareció en su rostro, pero no era sincera. El joven frunció más el ceño. ¿Qué ha pasado? Todos los pensamientos se concentraron inmediatamente en preguntarse qué podría haber pasado. No te preocupes, solo he tenido mala suerte hoy. La voz de Samantha trató de tranquilizarle diciéndole que todo estaba bien. Pero no funcionó con Ed. No era el chico ingenuo que ella creía que era. Edward se acercó a su compañera de piso y la miró con seriedad, con cierta severidad. Había metal en su voz. ¿Quién te atacó? El alquimista trató de captar la mirada de Samantha, pero esta parecía intentar deliberadamente evitar el contacto visual con el joven. ¿Quién? Ed repitió una vez más en voz más alta, haciendo que la mujer se estremeciera involuntariamente y de forma sutil. Los bandidos de siempre, respondió en voz baja y negó con la cabeza. No deberías. ¿Qué ha pasado y por qué estás en ese estado? Preguntó Edward en el mismo tono de voz, sin dejar que Samantha terminara. Ella se dio la vuelta, sin querer explicarse, pero el Rick la sostuvo, agarrando su manga. Habla. Casi le ordenó que hablara, como si no tuviera ni idea de lo que significa la cortesía. Se oyó un fuerte suspiro. Sus labios, apretados, se negaron a abrirse durante varios minutos. Ed esperó pacientemente. Era demasiado terco para rendirse tan fácilmente. ¿No lo ves?, dijo la mujer en voz baja, pero era evidente que el Rick no estaba satisfecho con esa respuesta. Atacado y golpeado, apenas pude escapar. Robé algunos comestibles de su tienda. Edward frunció el ceño, con la ropa descuidada y los labios ligeramente temblorosos, haciendo que un sudor frío le recorriera la espalda. Había algo que ella no le estaba diciendo, y él lo odiaba, pero el estado de su ropa ya le estaba dando la peor parte. La mujer seguía siendo testaruda, y eso cabreaba a Ed, pero entonces recordó que él mismo no se lo contaba todo, así que ella tampoco se abriría a él. Edward se mordió el labio. Sabía una cosa con certeza, no dejaría que ella arriesgara su vida para alimentarlos a ambos de nuevo.
La adolescente debía su vida ahora. Solo por salvarlo y darle un hogar. Alimentándolo sin pedir nada a cambio. Ahora le tocaba pagar su deuda. Te diré que, a partir de mañana, iré contigo y te protegeré. Se acabó el estar sentado con los pantalones bajados, la mirada del alquimista era decidida y no exigía ninguna objeción. El chico puso suavemente una mano en el hombro de una Amanta ligeramente temblorosa. Si te has recuperado lo suficiente, entonces. Bien, el compañero miró con severidad a los ojos dorados. Pero tendrás todo el cuidado posible y me obedecerás, ¿entiendes? Sí, murmuró de mala gana, encontrando la mirada endurecida de Amanta. Tendré cuidado, lo haré, murmuró, y su compañera movió la cabeza con desaprobación. El chico decidió cambiar de tema y sacó el libro del bolsillo. Parte 2. Conocer a los habitantes del infierno, o información inesperada. Las calles de Rukongai no tenían mejor aspecto que cuando Ed acababa de contemplarlas desde la ventana de la cabaña de Amanta. Igual de sucio, lleno de destrucción y de olores de suciedad mezclados con el olor de la sangre humana. El chico hizo una mueca, tendría que acostumbrarse a este horror y vivir aquí el resto de su vida. Edward había aprendido mucha información útil la noche anterior. No iba a ser capaz de salir de ella, pero iba a tener que salir de ella. El Ritsu resultó ser una especie de poder espiritual o una unidad para medir el poder de un alma o el mismo vacío. Si el alma tiene poder espiritual, necesita alimento constante y experimenta hambre. Si quieres convertirte en un Shinigami, debes tener poder espiritual en cantidad suficiente. Como explicó, esta es la única manera de salir de este infierno. El adolescente pensó en la posibilidad de convertirse en Shinigami, aunque por alguna razón tampoco le gustaba especialmente esa opción. Pronto comprendió por qué Seirei también era una organización militar, y convertirse en Shinigami significaba convertirse en militar y obedecer a los superiores. Edward se encogió sutilmente. A los dioses ciertamente no les gustaba. El chico trató de mantenerse cerca de su conocido y estar atento a cada mirada oblicua. Aunque, la altura de Ed no inspiraba precisamente miedo, por lo que había una mirada de desprecio en algunas de las miradas. El Rick apretó los dientes. No era tonto para arremeter contra cualquiera que lanzara esas miradas desagradables en su dirección, pero todavía le corrían escalofríos por la espalda. El vendedor miró despreocupadamente a la mujer y le exigió dinero. ¡Qué horror! Hasta el más allá necesita dinero, pasó por la mente del alquimista. Amanta pagó al vendedor con ecuanimidad y se despidió con cierta coquetería. Sonrió desagradablemente, recorriendo con una mirada lasciva el cuerpo de la mujer. El afán del adolescente por dar un puñetazo al bastardo fue contenido por la propia mujer, su fuerte mano agarrando el hombro del joven, ante lo cual el Rick apretó los dientes. El hombre no prestó atención al arrebato del chico, ni siquiera movió una ceja y espantó a los molestos y hambrientos ladrones. Edward hizo una mueca, era muy desagradable de ver. Casi habían llegado a la casa cuando, inesperadamente, Amanta fue lanzada desde arriba por un chico en el tejado, y cayó al suelo. El adolescente solo se distrajo un segundo. Más niños salieron de las esquinas. Una piedra voló hacia la espalda de Ed, dejándolo caer al suelo. Los ladrones no perdieron tiempo en coger sus compras y salir corriendo. Edward no dudó en correr tan rápido como pudo. «¡Alto ahí, ladrones!», gritó, sin frenar en absoluto a los delincuentes juveniles. Solo aceleraron, pero Edward era mucho más rápido, así que pronto estuvo con los niños, echándolos a un lado y arrebatando lo que había robado de las manos del joven ladrón. Los chicos se levantaron inmediatamente, sacando algo afilado de sus mangas y rodeando al instante al adolescente con miradas depredadoras. El Rick se tensó, levantando los puños. Menudo lío se ha montado, sabía que podían atacar aquí en cualquier momento. «Será mejor que te rindas y no te haremos daño», dijo amenazadoramente el chico del pelo castaño rojizo, con un hilillo de sangre goteando de su nariz. «Por favor, no queremos haceros daño, solo queremos comida», continuó la mayor, frunciendo el ceño. Sus pómulos estaban claramente marcados, y había un hematoma en su bonita cara. No quería luchar y por eso se apartó, aparentemente dispuesta a apartar a sus compañeros. La chica tenía el pelo largo y castaño y las manos delgadas, y miraba con atención y astucia a Edward. «O tendremos que usar la fuerza», finalizó el mayor y más fuerte del grupo y se abalanzó sobre el alquimista.
Edward se las arregló para agarrar el brazo del chico y ponerlo detrás de su espalda. ¿No lo ves? No eres rival para mí, dijo el Rick con calma cogiendo la mano del chico. Apretó los dientes con fuerza. No creas que puedes ganar tan fácilmente. Desde los otros lados, otros niños se abalanzaron sobre el Rick, uno consiguió agarrar el cuello del alquimista, los otros dos agarraron las piernas de Ed y este cayó al suelo entre maldiciones, con pequeños cuchillos desgarrando su piel. El alquimista apretó los dientes de dolor. Los niños ya estaban vitoreando cuando el chico fingió la derrota, aflojando su agarre, pero Edward tampoco era tan sencillo. Pateó a un chico a ciegas en la nariz y al otro en el estómago. El alquimista se levantó rápidamente, intentando seguir el ritmo de la multitud de golpes furiosos, algún chico le mordía la pierna y no la soltaba. Ed no quería luchar contra ellos, pero si era demasiado blando no podría sobrevivir aquí. 3 niños ya estaban tirados en el suelo. Un cuarto intentó huir con la comida mientras la chica intentaba ayudar a sus amigos a levantarse. Edward alcanzó rápidamente al ladrón y le arrebató la comida. Basta, la pelea ha terminado, intentó razonar el Rick con el chico que saltaba y mordía. Naturalmente los superaban en número, pero el hambre los había debilitado mucho, incluso los pequeños cuchillos no los ayudaban. Edward supuso que no habían comido en una semana. Uno de los niños comenzó a llorar con la nariz metida en el suelo. Miró a los niños y tenían mal aspecto, flacos, harapientos y sucios, y algunos temblaban al verle. Otro detalle en el que se fijó Ed fue que todos habían sido golpeados por alguien antes con moratones y abrasiones visibles en las zonas expuestas de sus cuerpos. Por favor, amo. Solo necesitamos algo de comida, suplicó la chica, agarrando la ropa del adolescente con sus débiles manos. No necesitan mucho, por favor. Edward tragó saliva mientras miraba a la niña con el corazón apretado y los puños empezando a hundirse. Había mucho dolor en los ojos de esos niños. No necesitamos comida, no tenemos Ritsu, pero algunos sí. No han comido una migaja en mucho tiempo. Haremos lo que quieras. Edward tragó y miró la cesta, apretando los dientes. No podía pasar de largo. No ahora. Realmente los dejaría morir de hambre así. Tampoco tienen un médico adecuado allí. Los ladrones asintieron. ¿Por qué tantos moratones? Los chicos bajaron la cabeza. Alguien te está atacando. Sí, 2 hombres entran en nuestra calle todo el tiempo y se llevan todo lo que tenemos. Si no podemos devolverlo, nos matan uno a uno o se llevan a algunos de nosotros como esclavos, decidió responder uno de los más viejos. Más a menudo las chicas. Aunque ¿qué asunto es el suyo? ¿Dónde vives? Los niños miraron sorprendidos al adolescente que miraba seriamente a los recientes ladrones. ¿Por qué? Es peligroso. La única chica miró con incomprensión. Podrían seguir allí ahora. Si me limitara a pasar por aquí, ¿no sería mejor que esos bandidos y asesinos? Edward apretó las manos, recordando los horrores que había visto. No estaba en condiciones de ayudar en ese momento, pero tenía que hacer algo ahora, y sería una buena oportunidad para estirarse contra rivales serios. Sin decir nada más, los niños avanzaron. A lo lejos apareció una pequeña y desvencijada casa con muchos agujeros y boquetes en las paredes, que se inclinaba ligeramente hacia un lado y parecía a punto de derrumbarse. Edward hizo una leve mueca. Estaba asqueado. A esos locos de arriba no les importaba en absoluto la gente corriente de Rukonga y las condiciones en las que vivían. De repente se oyó un grito desgarrador desde la cabina. El adolescente saltó instintivamente de su asiento y los niños corrieron tras él. Y cuanto más se acercaban, más claramente oía Ed las voces de los niños y de algunos hombres desagradables. Un escalofrío le recorrió la nuca, pero Edward nunca había sido un cobarde. Irrumpió en la puerta y vio el desagradable espectáculo de unos hombres armados que se reían asquerosamente mientras se acercaban a los niños acurrucados en un rincón. No tenemos dinero, no tenemos nada. Por favor, no, lo haremos todo. Lo harás todo, entonces, dijo uno de los hombres con una sonrisa maliciosa, haciendo girar una hoja en sus manos. Los niños temblaban, alguna niña lloraba. Cállate, mierdecilla. El segundo bandido intentó dar una patada a la niña que lloraba. De ninguna manera. Su pie nunca alcanzó el cuerpo de la niña, pues Edward la sujetó con la mano. Era delgada, así que el chico detuvo el miembro con facilidad.
Los ojos grises miraron fijamente a Ed y empezaron a volverse negros. Eres demasiado valiente. Cállate. El tono del alquimista empezó a volverse de acero. ¿Crees que tienes derecho a todo? No. Elric se echó encima al forajido y se acercó al hombre más grande, arremangándose. La ira empezaba a acumularse en su alma. Oye, chico, ¿acaso sabes quiénes somos? Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro del hombre y sacó sus cuchillos. Y no quiero saberlo, Ed levantó los puños al oír al otro hombre levantarse por detrás de él. Hey, Longshanks, parece que nos vamos a divertir esta noche. El bandido estiró los brazos, sonriendo. Edward frunció más el ceño. No lo pierdas, grandullón, no es tan fácil, le advirtió él, Longshanks, acercándose por detrás. Ambos comenzaron a acercarse. Elric, que tenía poca paciencia, estalló. La furia que se había estado acumulando comenzaba a desatarse con rápidos golpes. Lástima que no pudiera usar la alquimia, pero era una oportunidad para probar su destreza física. Los golpes alcanzaron al forajido con éxito variable. Desde atrás le cargaron en la nuca, y Elric tuvo que agacharse y enganchar las piernas. Los hombres volaron un poco hacia un lado. Ed se levantó y se abalanzó de nuevo sobre sus oponentes. La fuerza del hombre grande era asombrosa, y los golpes eran bastante sensibles. Eran dos, y él estaba solo. Trabajaron de forma sorprendentemente coordinada. Si Alphonse hubiera estado con él. Con ese pensamiento el adolescente voló de nuevo contra la pared. Longshanks se aferró a su estómago tratando de recobrar el sentido. El gordo lanzó el cuchillo a Edward, y este se deslizó peligrosamente cerca de su cara, dejándole una herida en la mejilla. Admito, chico, que eres muy bueno con los puños. Salvo que no te sirva de nada, dijo el hombre del saco con arrogancia mientras su camarada se levantaba. Longshanks, no te quedes ahí tirado. Vete a la mierda, acabaré con el pequeño yo mismo. El bandido sonrió alegremente, dispuesto a acabar con el muchacho. Se acercó y agarró a Ed por el cuello de su kimono rojo. Pensó que ya había ganado. Bueno, qué pena. Edward agarró el brazo del forajido y lo retorció, dándole una patada en el ojo de su enemigo. Siseó, soltando el agarre del joven. Elric se limpió el pómulo y apuñaló el estómago del gordo, esquivando su golpe ciego. El forajido cayó al suelo, pero el otro seguía en pie y atacó al muchacho por la espalda. El adolescente se estrelló contra la pared junto a los aterrorizados niños con otro cuchillo clavado en el hombro. Longshanks ya estaba sacando una segunda. Mierda. Ed sintió que se le iban las fuerzas. Si no terminaba la pelea ahora mismo. No había tiempo para pensarlo, así que el alquimista juntó las palmas de las manos y tocó el suelo cuando el forajido se acercó. Un destello de alquimia, y la estaca atravesó el costado de su oponente. Respiró y se retorció. El pequeño bastardo. ¿Qué has hecho? Ed no contestó y en su lugar tocó el suelo una vez más. Ambos salieron volando por la puerta, rompiéndola con un crujido. Elric se levantó tambaleándose un poco, pero satisfecho de sí mismo. Les enseñó a esa escoria a dónde debían ir. Nada de atacar a quien no puede defenderse, y mucho menos llamarlo mezquino. Señor, será mejor que se lo tome con calma, dijo el chico en voz baja mientras ayudaba a Ed a sentarse. Disculpe, eso fue alquimia, no se llama así. ¿Cómo? Los ojos de Edward se abrieron de par en par mientras miraba a la chica. Dudó un poco. Lo usó un chico, muy parecido a ti, su nombre era Alphonse Elric. Parte 3. El poder secreto de Blanc y Amanta. Has dicho Alphonse Elric, intervino Ed sorprendido, sin poder creer lo que oía. La chica tragó saliva, un poco sorprendida por esta reacción, y asintió. Sí, me salvó de los forajidos cuando aún vivía solo. Edward se congeló, incapaz de moverse. La noticia le aturdió, su cuerpo se entumeció y el único pensamiento que parpadeaba y se repetía en su cabeza era que Al estaba vivo. Una parte de él no lo creía, pero la otra estaba llena de esperanza. El adolescente recobró el sentido por el dolor infernal cuando el cuchillo comenzó a ser sacado de él. Elric siseó, apretando los dientes con fuerza. Los niños trajeron algunos trapos y agua y comenzaron a atender las heridas del niño. Él, una vez recuperado un poco de su shock, continuó interrogando a la recelosa chica.
Ella le contó la inesperada noticia, al iba de camino al examen de la Academia de Shinigami que se celebraba en los primeros distritos de Rukongai, y entonces se tropezó con ella y la ayudó. ¿Y cómo se llamaba? Preguntó de repente, frunciendo ligeramente las cejas. La miró, no era que estuviera mintiendo, en absoluto. ¿Y cómo podría conocer la alquimia sin un alquimista en este lugar? Edward Elric. Alphonse Elric es mi hermano, respondió Ed en voz baja, mirando al suelo mientras los niños digerían la información y curaban sus heridas. Hermano, si realmente estás vivo, te encontraré. Lo prometo. Hermano. Una vez más interrogó al chico que parecía un poco más joven que él, estaba sorprendido, al parecer los demás también. Sí, lo estoy buscando, es el único que me queda. Los niños miraron con simpatía, comprendiendo que no podían hacer nada más. Lo siento, no sé nada más. Es más que suficiente, dijo Edward con una leve sonrisa, repartiendo parte de la comida a los niños. Lo siento, Edward sonrió levemente, entregando parte de la comida a los niños. Se despidió de los niños agradecidos, tomó la cesta de comida y se dirigió a la cabaña de Amanta. Menos mal que recordaba el camino a su casa. Ed realmente esperaba no perderse. Para su sorpresa, la joven lo encontró ella misma con una expresión agitada. ¿Dónde has estado?, preguntó Amanta con severidad, recorriendo con la mirada el cuerpo de la adolescente. ¿Cuándo has tenido tiempo de luchar? Deja que te lo cuente en casa, sugirió Elric conciliadoramente, tratando de no mostrar su estado y poniéndose en pie con firmeza. Suspiró con fuerza y le arrebató la cesta de las manos. Ed quiso objetar, pero enseguida se encontró con la mirada severa de su conocida y decidió no hacerlo. Llegaron a la casa en relativo silencio. Edward comenzó a hablar de lo que le había sucedido con la comida, y Amanta parecía más sombría que antes, y daba miedo. Así que te metiste en una pelea con forajidos. ¿Y qué te impidió involucrarte? ¿Cómo podría hacerlo cuando está ocurriendo delante de mis narices? El adolescente echaba humo y se levantaba de su asiento. Solo pasa por aquí, en serio. Podrías haber hecho que te mataran. La mujer exclamó con la misma fuerza, dejando al niño herido en su asiento. No estoy muerto, pero estos niños podrían haber sido gravemente heridos. Dijo Edward, sin calmarse. No estoy muerto, y esos niños podrían haber sido gravemente heridos. No vas a vivir mucho tiempo si ayudas a todos los que conoces. Sacudió al chico y le gritó, mirándole a unos ojos dorados que se volvían cada vez más ásperos. Si pasara por ahí, ¿no sería mejor que los bastardos que los atacaron? ¿Alguna vez piensas en tu vida? La compañera de casa se indigna y se le quiebra la voz. Elric se congeló al ver las lágrimas en los ojos de la joven. El muchacho tragó saliva en silencio, y su ira se desvaneció al darse cuenta de algo, estaba preocupado por él. En este corto tiempo se había convertido en alguien querido. Amanta parecía ahora su hermano juzgándolo por su imprudencia. Ed bajó la mirada. Al fin y al cabo, se había escapado sin avisar. El joven estaba ciego y no era consciente de sus preocupaciones. La mujer ya no era una completa desconocida para él, ni una simple vecina, como tampoco lo era él para ella. Lo siento. No quería preocuparte. Amanta olfateó en silencio y abrazó a la adolescente. Niño tonto e ingenuo. No soy un niño, murmuró Ed en voz baja, había una indignación en su voz que fue ignorada con éxito. No puedo dejarte morir, por favor ten más cuidado la próxima vez. El adolescente suspiró y asintió en silencio, el calor del cuerpo de la mujer era tan lejano y a la vez familiar, algo que no había sentido en mucho tiempo, desde que su madre murió. Por un lado quería apartarse, pero por otro no quería dejarse llevar. Pasaron unos días y Edward se recuperó, vigilando de vez en cuando a Amanta cuando iba a por comida. A veces volvía arrugada y maltratada y Elric no pudo aguantar más, así que después de inmovilizar a la joven contra la pared, aún descubrió que en el trabajo donde su compañera ganaba, el dueño del establecimiento o algunos de los otros trabajadores exigían más entretenimiento. Sucio, también Amanta tenía que soportar palizas o huir de trabajadores borrachos. Los ojos del joven se oscurecieron de rabia y sus puños se cerraron, pero la mujer se limitó a negar con la cabeza, sonriendo débilmente e intentando calmar la tormenta en el alma emocional del adolescente con explicaciones tranquilas y golpes calmantes de la mano en su hombro.
No podía dejar su trabajo, era improbable encontrar uno adecuado, especialmente aquí. Como explicó, seguía siendo afortunada por tener un trabajo, y ahora no se morían de hambre por ello. La respiración de Ed se había suavizado un poco tras unos minutos de explicación tranquilizadora, pero seguía enfadado, con ellos, con ese Rukonga y consigo mismo por tener que sacrificar a Amanta para que estuviera bien alimentado y no se muriera de hambre. Su ayuda no era tan fuerte, y eso era frustrante. Edward quería hacer más, mucho más por ella. Por lo que él sabía, los Shinigami ganaban buen dinero y vivían en buenas condiciones. Tal vez si se convirtiera en un Shinigami, podría ayudar a Amanta económicamente. ¿Y si los dos fueran a la escuela juntos? Amanta declinó tajantemente esa sugerencia y prohibió a la adolescente ir a la zona de admisión, dando un fuerte portazo tras ella. Edward se alarmó mucho por esta reacción, pero la mujer se negó obstinadamente a responder a las preguntas, diciendo algo sobre que era un tiempo pasado que no debía conocer. Sin embargo, no podía culparla por ello. Había una expresión, todo lo secreto sale a la luz, y era la que mejor se adaptaba a los acontecimientos que habían empezado a suceder a continuación. Un día Ed caminaba por la calle Rukongai para encontrarse con Amanta cuando, de repente, el suelo tembló bajo sus pies y se escuchó un ensordecedor rugido inhumano en las cercanías. El corazón del adolescente se congeló ante el miedo pegajoso que surgió, que literalmente gritó: «Corre, corre y no te detengas». Los gritos que empezaron a resonar desde el otro lado, llenos de miedo, desesperación y súplicas de ayuda, le hicieron volver en sí. Ed se alejó inmediatamente, buscando en el bolsillo de su kimono rojo un pequeño pero afilado cuchillo, un regalo de los forajidos. Cuanto más se acercaba Edward, más se revolvían sus instintos, y sabía que había peligro ahí fuera, pero que le costara dejarse llevar por él. La visión que sorprendió al alquimista era incomparable con todo lo que el adolescente había visto antes. No, no tenía miedo a la sangre ni a la muerte. El muchacho lo había visto muchas veces. No era eso lo que le asustaba, era el que traía la muerte. Una enorme y fea bestia se cernía sobre una de las calles de Rukongai con una máscara blanca en forma de pico que sonreía horriblemente, sosteniendo en sus garras el cadáver de algún pobre tipo que luchaba por salir, pidiendo clemencia, con el cuerpo desgarrado hasta la sangre, gritaba de dolor, pero a la bestia no le importaba, parecía disfrutar del tormento de su víctima. Cerca de allí yacen los restos de la ropa de otras víctimas y los edificios destrozados y frágiles. Las rodillas de Elric temblaban, no se atrevía a moverse, sus ojos dorados se abrieron de par en par con horror. Se vio obligado a limitarse a observar cómo el monstruo de la máscara blanca y con un agujero en el cuerpo, al parecer era el vacío, se llevaba el cuerpo que se retorcía a la boca. Fue el grito desesperado del hombre lo que le hizo moverse. ¡Ayuda! Edward apretó las manos hasta hacerlas sangrar, sus ojos dorados se llenaron de rabia junto con la justa ira, y se alejó corriendo, con la adrenalina corriendo por su sangre, obligando a Ed a realizar movimientos rápidos, todo su cuerpo estaba lleno de energía. No iba a perder, de ninguna manera iba a perder. Vacío rugió, y su enorme pata intentó agarrar al alquimista que se acercaba, pero el ágil Eduardo no era rival para su fuerza. Esquivó el golpe y saltó directamente hacia la extremidad, clavándole un afilado cuchillo, obligando al hombre a soltarlo. La bestia gritó pero no pareció tener el efecto deseado, y el muchacho fue simplemente arrastrado como el polvo. Elric frenó sus pies y se lanzó de nuevo al ataque, dándose cuenta de que no podía hacerlo sin la alquimia. El hombre se alejó arrastrándose, respirando intermitentemente. Con los brazos cruzados y tocando el suelo, una estaca afilada atravesó al monstruo por detrás. Ed se lanzó al aire, encontrándose encima de la cara del hombre hueco y clavando el cuchillo en la cuenca del ojo. Un rugido retumbó en la calle, pero el monstruo no iba a morir tan fácilmente. El adolescente no tuvo tiempo de rebotar y recibió un golpe ensordecedor de su garra, saliendo volando hacia alguna estructura. El dolor le recorre el cuerpo, las manchas le atraviesan la vista. El chico pudo oír cómo el hombre vacío se acercaba a él, sonriendo de forma desagradable y asquerosa. Edward se levantó empujando las tablas a un lado, con la cabeza empezando a dar vueltas. No se rendiría ante este monstruo de ninguna manera. Ed se lanzó hacia adelante, directo al hombre vacío, tratando de atraparlo con su alquimia. Pilares de tierra envolvieron el cuerpo del monstruo, esta era su oportunidad.
Las estacas atravesaron el cuerpo, pero el vacío no murió y logró agarrar al adolescente con su pata. El cuchillo se clavó en la piel del monstruo y de nuevo se oyó un rugido ensordecedor, el blanco estaba furioso, el cuerpo de Ed se estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. Una vez más hubo un destello de dolor que casi hizo que el joven se desmayara. Ahora quería ayuda más que nunca. Edward, corre. La voz era femenina, y de alguna manera familiar. El chico se cruzó de brazos, utilizando la alquimia para levantar las patas del monstruo, pero antes de que pudiera ponerse en pie, una ola de energía lo lanzó de nuevo contra la pared más cercana, con los ojos nublados. Las motas multicolores bailaron ante sus ojos durante un rato más mientras sus oídos escuchaban los sonidos de la batalla, de la lucha feroz. Boyd retrocedió, gruñendo cada vez más enfadado. Cuando su visión se enfocó, Edward se congeló en shock. Una mujer frágil de aspecto familiar avanzaba hacia el monstruo con una espada en las manos de la que goteaba sangre, y era la sangre del vacío. Había rabia en los ojos negros. Amanta se quitó la sangre de la espada y al instante se puso delante del vacío y le cortó la pata trasera. Vacío intentó alejarse arrastrándose, maldiciendo a su adversario, prometiendo matar, devorar, desgarrar, pero la voz de la mujer sonaba sorprendentemente tranquila. No te preocupes, no te mataré tan rápido. Todavía no me has dado crédito. La espada de Amanta estaba infligiendo muchas heridas graves, se movía rápido, la adolescente nunca había visto tal velocidad, parecía que se teletransportaba a distancias cortas. Luchaba con gracia y sin piedad, sus movimientos eran fluidos, bellos y rápidos al mismo tiempo. El monstruo ya estaba sangrando, gimiendo. La sangre de otras personas goteaba del pelo negro de la mujer, pero ella no parecía notarlo. De sus labios empezaron a salir palabras extrañas, y las cadenas rodearon al hombre vacío. Con un golpe de espada y la máscara se separó, el monstruo comenzó a desaparecer rápidamente, y el joven, antes de perder el conocimiento, escuchó: «Siento que sea tan tarde».